Leticia, muy buenos días a todos nuestros estudiantes que están participando de este diplomado. Damos gracias a Dios por su presencia, por su vida, por su intención de acompañarnos en este aprendizaje. Damos gracias a Dios en cada uno de estos momentos, por sus familias, por sus realidades. Bueno, quería también recordarles antes del inicio, pues la petición que nos hacen de marcar la asistencia a este encuentro, a hacer el control de lectura correspondiente y además para también responder el quiz que está propuesto con 10 preguntas de repaso que nos recoge lo que hemos venido compartiendo en cada uno de los encuentros. Este cuestionario, este quiz, es muy sencillo, tiene posibilidades de hacer múltiples intentos, por lo cual no hay problema que si tenemos algún momento, alguna equivocación, alguna duda, pues sencillamente lo volvemos a hacer, ¿correcto? Entonces con eso les vamos a motivar para que cumplan este aspecto que es el cuestionario, el quiz final. Bueno, también quería retomar antes de iniciar cómo en los materiales que tenemos asincrónicos, habíamos presentado ya un video inicial como para tratar de plantear las claves fundamentales del libro del Éxodo. De todas maneras, en la presentación que tenemos hoy, pues voy a hacer un recorderis un poco breve sobre la división del libro, que será el tema 1, las razones materiales y teológicas del libro, los contenidos y estructuras, lo voy a enunciar solamente, y vamos a entrarnos en este segundo encuentro con algunos textos legislativos que están presentes en el libro del Éxodo y que después vamos a ver un paralelismo con dos códigos Muchas diferentes, uno el gracias, código del hermana Deuteronomio y Leticia. el Buenos código del días Levítico, a cómo tienen usted y un a todos paralelismo los con estos compañeros, textos compañeras que del nos Éxodo. están Bueno, siguiendo entonces cada... con estas indicaciones, con estas motivaciones iniciales, voy a compartir el slide de cada uno de nuestros, me permiten si me cuentan si ya lo están viendo. A ver, lo estoy aquí ampliando. Leticia, ¿me confirma si ya están compartiéndose? PPT Ok, compartido. Adelante. ok, muchas gracias. Bueno, entonces decíamos que en este encuentro sobre el tema del libro del Éxodo, vamos a hacer un repaso muy sencillo, en los primeros 18 slides voy a hacer un recorrido retomando algunos aspectos que estaban ya en el tema 1 del Éxodo y de ahí nos vamos a dedicar a 2 sesiones de textos, ¿no? Para ver los textos que queremos estudiar. Bueno, entonces, decía yo aquí en la presentación, para hoy, 11 de febrero, tenemos el tema del Éxodo, recordar lo que les decía, la división del libro, las razones materiales y teológicas, contenidos y estructuras, un repaso, y ya nos vamos a meter en los problemas literarios y textos legislativos que están presentes en algunas cosas muy concretas. Por ejemplo, las leyes que tienen que ver con los esclavos, hay otras que enuncio sobre los préstamos, el amor al enemigo, pero voy a tratar de hacer énfasis en los textos de los esclavos y el texto del decálogo. Van a ser 2 momentos que vamos a compartir el día de hoy en nuestra clase. Tenía de bibliografía el capítulo 3 del libro de Jean-Louis Escala, Introducción a la lectura del Pentateuco, y lo que vamos a presentar, lo que vamos a explicar, está desde las páginas 65 a la página 80 del libro de Ska. Ese es un PDF que yo adicioné como material, que cada uno de ustedes también pueden retomarlo, releerlo de una manera significativa para sostener el aprendizaje. Bueno, entonces, con estas indicaciones, voy a pasar a la siguiente slide, que nos vuelve a enunciar y a mostrar el significado de la palabra éxodo en el texto de la Septuaginta, éxodo de salida, ¿cierto? Y que decíamos que en el curso
nosotros retomamos la importancia de explorar el texto en la versión hebrea y cómo la denominación de este curso, de este segundo libro, era estos los nombres, ¿no? We'elet Shemot, y el libro se llama Shemot, ¿cierto? Estos son los nombres que están presentes en el texto. Bueno, entonces aquí, interesante, en la segunda slide, colocábamos algunos elementos fundamentales. Los hechos narrados en este texto del Éxodo se desarrollan en el entorno histórico de Egipto y de Canaán, aunque la Biblia, por ejemplo, no cita al faraón que está enunciado o evocado en la historia de Israel. Decíamos una cosa interesante, porque ubicándolo, aproximadamente este episodio del Éxodo más o menos se data hacia el año 1447 antes de Cristo, cuando gobernaba el faraón Tutmosis III, aunque no hay ningún elemento con el cual se sostenga esa ubicación, pero es una ubicación importante. También decíamos que en el contexto del libro se desarrolla el primer momento cuando los israelitas se encontraban esclavizados en Egipto, ya lo sabemos, que Dios los hizo pasar por la esclavitud, de la esclavitud a la libertad a través de personajes y de hechos concretos. Ahí se juntan esas dos actividades, personajes y hechos, cumpliendo así la promesa de protección de la descendencia del pueblo. El punto fulminante de este recorrido es el cántico triunfal de Moisés que celebra la liberación de Israel y la victoria del Señor sobre sus enemigos o los enemigos del pueblo, específicamente en el capítulo 15, versículos 1 al 21. También en este repasito de los elementos que están presentes en esta exposición, hacemos como una énfasis o un enfoque en el segundo momento que tiene el libro del Éxodo, donde se desarrolla el encuentro del Señor con Israel en el monte Sinaí, ¿no? Ponemos ahí una imagen del monte. Después de haberse manifestado su amor y su poder, Dios establece su alianza, aspecto fundamental, una alianza establecida con Israel y promulgada y que promulga su ley por medio del profeta que es Moisés. En virtud de esta alianza, Israel pasa a ser propiedad exclusiva del Señor y a constituir una nación santa, es decir, totalmente consagrada a Dios, a Él. En el capítulo 19, versículos 3 al 6. Este aspecto es importante porque todos los elementos que vamos a mencionar están bajo esta, digamos, sombrilla, que es el tema de la alianza, importantísimo para captar lo que estamos queriendo decir. Bueno, aquí estamos recordando las partes que tiene el libro del Éxodo, solamente los voy a enunciar. Los primeros 11 capítulos hablan sobre la preparación del Éxodo. En segundo lugar, de los capítulos 12 al 18, la salida de Israel de Egipto. En tercer lugar, la tercera parte de este libro se corresponderá de los capítulos 19 al 24, el tema de la alianza del Sinaí, importante, ese es el núcleo de una gran sección de este libro. Y por cuarto, la organización del culto que se dará en el libro desde el capítulo 25 al capítulo 40. Como recalco, pues la idea es hacer una pequeña recopilación de lo que ya se había presentado en el video de semanas anteriores, pero quiero conectarlo para que no quedemos como un poquito desenchufados. Bueno, ahora aquí voy a mencionar algunas cosas que son importantes, que son los temas teológicos que están presentes en el libro de Shemot, ¿no?
Indudablemente, el primero o el principal podría ser el tema de la liberación, ¿cierto? Donde Dios llamó a Moisés, lo entroniza como líder de todo el pueblo de Israel, como mediador y como mensajero, ¿cierto? Aunque Moisés estuvo, digamos así, temeroso, Dios trató con él y lo ayudó para hacer ese proceso de liberación, y para eso pues utilizó también la compañía, la ayuda de su hermano Aarón. Importante que para que se diese el proceso de liberación, Dios presenta una serie de señales que usó para convencer al faraón, ¿no? Y para mostrarle quién es Dios. Interesante, me parece que eso es bonito y significativo. Cuando leamos estos textos, los abramos, cada uno de estos signos, de estas señales que son bastante fuertes, difíciles, ¿cierto? Llamémoslo así. En todas, Dios está diciendo, y esto sucedió, o esto pasó, o este signo, para que sepan quién es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Ah, porque cuando Moisés va a la presencia del faraón, ¿lo recuerdan? El faraón le dice, ¿y quién es ese Dios? Yo no lo conozco para tener que aceptar y obedecerlo, ¿cierto? Entonces, cada una de esas señales bastante fuertes, llamémoslo así, son el medio, el instrumento a través del cual Dios le ayuda a entender tanto al faraón como a los demás quién es Dios. Entonces, eh, llamamos las 10 plagas, la plaga de la sangre en el capítulo 7, las ranas en el capítulo 8, la de los piojos también en el capítulo 8, versículos 16 al 19, las moscas, capítulo 8 a 20 al 32, del ganado, capítulo 9, 1 al 7, las úlceras, capítulo 9, 8, 12, la del granizo, capítulo 9, 13, 35, las langostas, capítulo 10, 1 al 20, las tinieblas, capítulo 10, 21, 29, y la de la muerte de los primogénitos, que fue el detonante para que Faraón aflojara las fuerzas y permitiera que el pueblo saliese, ¿no? Que no muy convencido, pero finalmente el pueblo es liberado. Al pasar por el Mar Rojo, capítulo 14, se celebra la Pascua. Y este es uno de los elementos fundamentales que nosotros resaltamos cuando leemos el texto del Shemot de Eletro. Esta celebración de la Pascua se constituye en un paso de la esclavitud a la libertad. Aquí está la clave fundamental. Una libertad que obtiene el pueblo elegido gracias a la intervención poderosa de Dios y de la mediación de Moisés, ¿no? Entonces aquí este tema es fundamental. Estoy retomando, como insisto, para que retomemos estos elementos en la explicación de los textos. O sea, hago todo ese contexto para captar lo que marcan los textos. Bueno, otros temas teológicos que son fundamentales e importantes. Uno es la asistencia de Dios en el desierto, porque habiendo salido de Egipto, pues ese recorrido, ese andar durante 40 años en la experiencia del desierto, no fue fácil. Entonces los años y la permanencia en el desierto tienen un significado espiritual y religioso. Es el tiempo de la prueba, el tiempo del examen, el tiempo de la madurez en la libertad. Tienen la libertad, pero van a empezar a comprender las implicaciones y también las desviaciones que va teniendo esa libertad, ¿no? También el desierto es el lugar de la tentación y del rechazo. Entonces, mire que es toda una experiencia bastante amplia y larga. La historia de los hebreos en el desierto, en sus varias manifestaciones, encontramos experiencias como la del maná, capítulo 16, de la intervención para dar agua vertida desde la roca, capítulo 17, eh, la victoria ante los amalecitas, capítulo
17, ¿no? Y lo que refleja esas experiencias como un proceso de enseñanza. De un lado encontramos un pueblo inconstante, mire, falto de fe con sus murmuraciones, y de otro lado, el retrato de un Dios que tiene una paciencia infinita, que perdona continuamente sus infidelidades y que siempre permanece fiel. Mire la cosa tan importante y particular. Y si nosotros reflexionamos, pues nosotros también somos como ese pueblo, ¿cierto? Que a veces no somos constantes o que podemos desviarnos, ¿cierto? Pero que Dios, por su amor, por su infinita misericordia, a pesar de que nos equivocamos, nos sigue acompañando, nos sigue motivando, nos sigue bendiciendo y protegiendo. En este desierto se define la figura de Moisés no solo como caudillo y guía, sino sobre todo, ojo, el concepto, como intermediario entre Dios y el pueblo. Aquí hay una de las claves que referenciábamos cuando hablábamos del concepto de autoría. ¿Por qué la figura de Moisés es tan importante, tan nuclear? Porque no solamente era un profeta, sino que se convirtió en un intermediario, mire, entre Dios y el pueblo. Es él quien recoge, por ejemplo, las quejas de Israel y se las presenta a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que el pueblo no tenía miedo de ponerse en la presencia de Dios, porque ustedes saben que eh, estar en la presencia de Dios directamente causaba miedo y pánico, hasta posibilidades de morir en su presencia. Entonces, la mediación de Moisés es importante para permitir que los mandatos, las indicaciones, las enseñanzas que Dios da lleguen mediadas por Moisés. Y él es quien recibe las órdenes dadas por Dios para solucionar tanto los problemas como las dificultades que están enunciadas en el texto. Entonces, miren la importancia de la acción de Moisés. Eh, el tema de la alianza, retomo un aspecto, la promulgación del decálogo, la manifestación de Yahvé en el monte Sinaí y además el pacto de la alianza entre Dios y el pueblo establecen un vínculo fundamental, importantísimo, en el que Dios se declara el Dios de Israel y además que el pueblo se convierta en pueblo de Dios, ¿cierto? Fundamental. Entonces, esa acción de Moisés lo hace acercarse a esa función de Dios, ¿no? Como legislador, como mediador, como receptor de esa enseñanza, de esa alianza. Y podríamos distinguir 4 momentos de esa alianza: los actos de preparación, capítulo 19, la promulgación del Decálogo, capítulo 20, importantísimo, que lo vamos a profundizar, el establecimiento de la alianza, capítulo 24, y las leyes que están puestas para la observancia del culto. Serían como las 4 etapas que podríamos visualizar de la alianza como tal. También podríamos hablar de cuál es la teología que emerge, que sale o que brota del texto al estudiarlo, al leerlo, al profundizarlo. Un elemento inicial, podríamos decir, es que el libro del Éxodo muestra que el Dios de los patriarcas cumplió las promesas de protección sobre su descendencia condenada a trabajos forzados en Egipto. Entonces, antes era eh, en Egipto, era esclavo y ahora Dios ha liberado. Y esa es una de las ideas fundamentales y claves de teología que están presentes en el escrito, porque Dios en antiguo liberó y sigue liberando. Entonces mira que la actualización es fundamental para captar el sentido de la acción de Dios a lo largo también de la historia. También otro de los elementos es reconocer o ver la figura de Abraham, ¿no? A Abraham se le ha prometido que su descendencia
había de constituir un gran pueblo. ¿Recuerdan? Capítulo 12, versículo 2. Y esa promesa, ¿no?, de la descendencia va a llevar como frutos en la constitución de un pueblo. Un pueblo que, liberándolo de la servidumbre extranjera, por allá recordamos Génesis 15, ¿no? En los relatos del Éxodo se narran los orígenes de Israel como una comunidad organizada en torno a la presencia de Dios y el cumplimiento de esas acciones, de esas promesas. De este modo, se origina la formación del pueblo como tal de Israel, que es un largo proceso, ¿cierto? Entendámoslo correctamente. Un pueblo, el pueblo de Israel, que se constituye en pueblo escogido, seleccionado por Dios. Y uno de los signos de las claves para entender esto es la entrega de la tierra prometida. Es un eje fundamental con lo cual el pueblo se va dando cuenta que verdaderamente este es el pueblo y el Dios que entablan una alianza o constituyen una alianza. Un aspecto fundamental de un tema bellísimo que podríamos decir y que podríamos redundar el tema de la fidelidad de Dios. Fíjense qué cosa tan bella. Dios es fiel, pase lo que pase. Siempre Dios es fiel, ¿no? En todos los lugares, en todos los momentos, en todas las circunstancias. Es un Dios que, a pesar de la infidelidad que puede experimentar el hombre, cualquiera de nosotros, ¿cierto? En el texto se enfatiza que esa acción repetida de infidelidad del pueblo escogido no genera que Dios abandone su promesa y su obra, todo lo contrario. A pesar de que seamos infieles, de que no cumplamos lo que hemos prometido, Dios permanece siempre fiel. Es bonito, es bellísimo, eso es una experiencia de gratuidad muy grande. Yo por acá estaba aquí evocando, por ejemplo, hay un autor, Norbert Loffin, que dice una cosa que es un tema bellísimo, porque la alianza de Dios nunca ha sido derogada, ¿cierto? Nunca ha sido derogada. Dios permanece. Incluso ha sido ampliada, ¿cierto? Del pueblo de Israel a los demás pueblos, a los gentiles, etcétera, etcétera. Pero Dios permanece fiel. Entonces es un tema bellísimo para experimentarlo, para orarlo, para tomar el texto y releerlo con gran provecho. Bueno, entonces un tema, Dios es siempre fiel. Vamos a caminar con otra idea fundamental en el texto, que es que el Éxodo se presenta como un hecho histórico. Mire, una cosa que es importantísima. Cuando estábamos hablando la vez pasada con la línea del tiempo, ¿recuerdan? Que mencionamos cómo hay todo un recorrido de proceso de formación de los textos. Uno de los elementos fundamentales que podríamos decir aquí es que, por ejemplo, el Éxodo es un hecho histórico, ¿sí? Y que además se resalta no solamente con los milagros, con los signos que estábamos mencionando, las 10 plagas, ¿cierto? Sino que la fe del pueblo y la voluntad salvífica de Dios se unen, se acompañan, ¿no? Dios, quien sirviéndose de acontecimientos naturales y de la historia de un pueblo, es un pueblo pequeño como Israel, empezó a tener una experiencia de alianza. Entonces, esos son elementos que son importantes, fundamentales y que distinguen de alguna manera, ojo, distinguen a Israel de otros pueblos, porque no todas las experiencias religiosas, llamémoslas así, tienen esa experiencia de un Dios único, un Dios que se abaja y se acerca con su pueblo y que establece una berit, una alianza. Todo lo que pasaba con el pueblo de Israel era atribuido a la providencia de Dios, los acontecimientos alegres, la manifestación de su ayuda o también los acontecimientos tristes, ¿no? Porque esa es la misma vida, la vida de todas las personas, incluso por comportamientos no adecuados, incluso pues Dios mm, proveía incluso algún castigo, alguna advertencia
por causa de las infidelidades del pueblo. Pero ojo, esa corrección, llamémoslo así, ese castigo, no implicaba que Dios ha abandonado a su pueblo, todo lo contrario. Como un padre, como una madre que ama a sus hijos, ¿no? Los quiere, los acompaña, los protege, pero si en algún momento tiene que obrar de una manera, digamos, fuerte para corregir, para educar, esa es la función, digamos, didáctica, pedagógica que tienen las narraciones para comprender la acción de Dios con su pueblo. Bueno, y estos temas que vamos visualizando dan carácter a lo que está contenido dentro del texto. Aquí una cosa particular en esta siguiente slide, eh, dos verdades esenciales son afirmadas con claridad en este texto del Éxodo. Uno, la existencia de Dios, de Yahvé, que revela a Moisés su nombre como el que es, ¿no? Revelar su nombre es un tema fundamental en el libro porque implica esa intimidad de cercanía que tiene Dios para con su pueblo. Bueno, lo hace a través de Moisés y Moisés lo comunica, ¿no? Ese revelar su nombre es un aspecto, una concepción que es propia del mundo semita, que quiere decir revelar de alguna manera un secreto íntimo y profundo de su persona. Paralelamente, se afirma la idea de que este Dios ha establecido alianza con Israel, a quien ha escogido para hacer de él su pueblo. Entonces ahí tenemos las fórmulas de la alianza, ¿no? Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Entonces, es una experiencia íntima, profunda, el conocer el nombre de Dios. Los Shemot, ¿guardan el título del libro? Shemot, el nombre. ¿Y los nombres cuál? El primero y el fundamental, el nombre de Dios. La Pascua se configura como una liberación y el Éxodo como una partida, como un preámbulo hacia la tierra prometida. La llegada y la estancia en el Sinaí se establece como un lugar privilegiado de la revelación de Dios, ¿no? La ratificación de la alianza y de la inauguración del culto. Aquí ponía en una slide el gráfico del tetragrama sagrado, el nombre de Yahvé, ¿no? Donde está la Yod, la Het, la Baf y la Het, las cuatro letras que forman el nombre sagrado y que decíamos que con experiencia, pues los piadosos no le dicen directamente el nombre íntimo de Dios, sino que lo alucían con Adonai. Vale. Vamos en la siguiente slide. Sí. Aquí, frente a ese amor y esa misericordia y esa alianza de Dios, encontramos algunas actitudes del pueblo de Israel, ¿no? La actitud del pueblo se caracteriza por la queja, quejambrosos, capítulo 15 y 16, 17, la desconfianza, la desobediencia y el miedo a la libertad. Querían devolverse a seguir siendo esclavos en Egipto, capítulo 16, ¿no? Moisés se presenta como el mediador que clama a Dios y da al pueblo leyes y mandatos, capítulo 16, que se queja del pueblo también, Moisés como aburrido con esas actitudes, digamos, negativas de Israel, pero además, a pesar de ello, Moisés intercede en momentos cruciales como la batalla, ¿no? Y Moisés también pues tiene como esa intencionalidad de resolver las circunstancias, los problemas, los asuntos que acogen al pueblo de Israel. En la siguiente slide presentamos la figura de la acción de Dios, Dios que soluciona pacientemente estos problemas, ¿no? Mire, cura, Dios que cura, un Dios que alimenta, un Dios que da agua, que protege. Mire, esos elementos como la relación de Dios con el pueblo se encuentra marcada por el tema de la obediencia, capítulo 15, o con la observancia del sábado, capítulo 16, con la administración de justicia,
Se destacan los relatos del Éxodo, la presencia sensible de Dios, por ejemplo, en la nube. Bellísima esa experiencia que acompaña, que protege, que guiaba al pueblo a través del desierto día y noche, ¿no? En el día que le acompañaba para protegerlo de ese sol, de ese calor, de que no se quemaran, de que, ¿cierto? Y en la noche que los iluminaba, que los acogía. Miren, una cosa bella, la comprensión de esa figura de la nube. Mm, Y después desciende ese Dios que desciende en la tienda, a la tienda de Moisés, y establece el tabernáculo, ¿no? Y toma posesión de él, lo cual constituye una imagen muy sensible de la presencia de Dios que está presente, ¿no? La presencia divina en medio del pueblo, en la tienda. Eso es una cosa hermosísima y única del pueblo de Israel. Durante el camino por el desierto, el pueblo debe enfrentarse a diferentes circunstancias, tales como la sed, capítulo 15, el hambre, capítulo 16, la crisis de fe, 17, el enemigo, capítulo 17, y hasta la distribución, la necesidad de repartir el poder, capítulo 18. Entonces, mire que aquí estamos mostrando y entendiendo toda una semblanza bastante amplia y hermosa de las realidades humanas a las que nosotros también estamos evocados. Podemos hacer una lectura muy personal, muy individual y aplicar algunas de estas realidades a nuestra vida, a nuestras circunstancias, a lo que nos pasa también a nosotros. Bueno, el mensaje de este texto del libro del Éxodo plantea varios aspectos que son fundamentales. Uno, que el Dios del Sinaí se presenta como un Dios celoso de su culto, que no admite competidores, no admite otros dioses, ¿cierto? Eh, un culto espiritual y trascendente que prohíbe, por ejemplo, la representación con figuras de una realidad sensible, capítulo 20. Dentro del mensaje del Éxodo, Dios es un Dios personal y providente, que actúa en la historia y que salva. Mire, cosas tan bellas. Está en la historia y que salva. Salva a quien, a su pueblo, de las circunstancias que vive. Por ejemplo, en este caso, la opresión faraónica, la esclavitud, ¿no? Su omnipotencia está regulada por los atributos de justicia y de misericordia. Dios es justo, Dios es misericordioso y por eso actúa en favor de su pueblo. Por ello, impone una serie también de preceptos y de comportamientos de índole moral y religioso, entre ellos el decálogo, al cual vamos a tratar de hacer alusión en la segunda parte, que preceptos que regulan las relaciones entre los hombres al interior del pueblo y sus relaciones para con Dios, capítulo 20, todo el que lo vamos a tratar de caminar. En el mensaje, Dios se presenta vinculado a través de la promesa y de un modo específico del pacto solemne con su pueblo, convirtiéndose así en su primogénito del pueblo y heredad particular como reino sacerdotal. Con Moisés, el pueblo hebreo reaviva su esperanza de constituirse como pueblo y de alcanzar la tierra prometida. Tierra que aparece como un don dado por Dios al pueblo de Israel, la cual les permitirá configurar como pueblo y les dará una identidad propia. Bueno, aquí he llegado al retomar las temáticas y las claves que estaban enunciadas en el primer bloque del Éxodo. Y ahora quiero que entremos a conocer algunos textos y unos paralelos. Por ejemplo, aquí vamos a ver 3 paralelos. Uno que vamos a tomar del libro del Éxodo en el capítulo 21. Les invito a que abran su escritura, capítulo 21 del Éxodo, desde los versículos 1 al 11.
¿no? Vamos a leerlo. Voy a invitar a que alguno de los estudiantes que deseen nos acompañe en la lectura. Primer capítulo, el capítulo 21 del Éxodo. Después vamos a leer un texto también que tiene que ver con las leyes que estaban establecidas, por ejemplo, para los esclavos, que tiene un paralelismo en el libro del Deuteronomio, capítulo 15, versículos 12 al 18, y también otro que tiene también un paralelismo del libro del Levítico, capítulos 25, 39 y 43. Muy interesante porque vamos a conocer cómo algunos textos de la Torá, del Pentateuco, están siendo tomados o evocados o retomados constantemente y releídos o actualizados y mejorados. Una cosa interesante que tiene el texto. Bueno, entonces vamos a introducirnos en el primer texto, Éxodo, capítulo 21, versículos 1 al 9. Y voy a invitar quien desee alzar la mano y acompañarnos. Julio ya nos alzó la mano, gracias Julio, a leer este primer texto de una manera tranquila, despacio. Éxodo, Éxodo, capítulo 21, 1 al 11. Julio, gracias por ayudarnos. Puedes abrir tu micrófono y si quieres, pues tu imagen para poder leerlo. Sí, muy buenos días, profesor y compañeros. Sí, Esta es la señor, lectura. bienvenido. Vamos a leerlo, sí. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa. Se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Muy bien, Julio. Muchas gracias por tu lectura. Vamos a empezar a caminar sobre este texto. Se llama el Código de la Alianza, presente en el libro del Éxodo, con unas claves que son bastante significativas y bonitas. Bueno, yo voy a utilizar aquí una didáctica de colores, como lo ven. Puse unos colores en verde y con rojo o con un subrayado, porque esos elementos son los que vamos a encontrar de alguna manera como paralelos en otros códigos. Vamos a encontrar unas divergencias y algunas semejanzas en estos textos legislativos. Este primero muy interesante sobre la ley que favorece o que condiciona y distingue el esclavo el estado de un esclavo, ojo, un esclavo, y de una esclava, de una mujer esclava. Eh, ¿Qué tiene de particular este texto? Mire que está hablando sobre un esclavo, un siervo, que alguien puede comprarse un siervo y cuánto va a ser el tiempo que puede o que debe servir a su amo, al que lo compró. Fíjense el tiempo, 6 años. 6 años de servicio. ¿Por qué? Porque aquí encontramos una clave, un tema fundamental
el séptimo año, ¿no? Será un año de liberación, ¿no? Saldrá, se liberará. Pero viene aquí dos notas que son bastante significativas y que vamos a tratar de ahondarlas. Una, mire cómo la costumbre en el versículo 3 dice, si el esclavo, el siervo, entró solo, ¿cierto? A la servidumbre, saldrá solo. En cambio, si tenía mujer, su mujer saldrá con él. Mire la connotación legislativa que tiene este término, ¿no? Entonces, aquí viene una acotación. Si entró solo, se va solo. Si venía con su familia, con su hijo, puede irse. Pero atención, versículo 4. Si su amo le dio mujer y ella tuvo hijos e hijas, ¿no? Ojo, la mujer y los hijos son propiedad del amo en este código, ¿no? Por lo cual, mire, el siervo, si se va a ir, se queda solo, se va solo. Por lo cual, viene aquí el alargue en el versículo 5, dice, mire aquí una costumbre y una manera, pero si el siervo dice, yo amo a mi señor, ojo, y además a mi mujer y a mis hijos, ¿no? No quiero salir. Se queda en la casa del amo, ¿no? Entonces, miren la práctica, aquí viene una cosa que vamos a tratar de comprender. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Resulta que el amo de ese siervo, de ese esclavo, lo va a llevar ante la presencia de los jueces. Esa sería como, no sé, la equivalencia, al menos por ejemplo aquí en Colombia, me imagino que en otros países, el lugar donde se hacen actos jurídicos es la notaría, ¿cierto? Entonces, en Israel, el lugar donde se daban esos actos era la puerta de la ciudad donde se reunían los jueces, ¿no? Los que conocían la ley. ¿Y qué hace? ¿Cuál es el acto social para verificar esa opción que ha hecho el siervo de permanecer en la casa del amo? Ah, mire lo que hace, que el amo lo arrimará a la puerta de la ciudad, del inicio de la casa, o a un poste, y le va a hacer una perforación, un hueco en la oreja con una lesna, con un chuzo, ¿cierto? Y se hará un hueco en el oído, símbolo de que el siervo va a permanecer para siempre en la casa del amo. O sea, un hueco, lo que llaman los muchachos un piercing, ¿cierto? Se hacían un hueco en el oído, en el pabellón de la oreja, con una liesna, para simbolizar que permanecían en la casa del amo. Ojo, y aquí viene una connotación que empieza uno a entender. Fíjese que además legisla en cuanto a la mujer sierva, ¿no? Dice, y en cuanto, cuando alguien venda a su hija como sierva, ojo, ella no saldrá libre como suelen salir los siervos. Entonces aquí hay una práctica, pues en nuestro contexto, pues no la entendemos correctamente o nos dice, nos causa unas dificultades, pero vamos a ver la progresión de este código del código de la alianza en el hecho y vamos a ver cómo evoluciona, cómo cambia este código y se amplía algunos elementos en el Deuteronomio y después en la ley de santidad. Pero fíjense que una cosa bastante significativa porque las leyes, los códigos que están presentes en Israel bajan a atender todas las realidades, incluso mire de alguien que de pronto se pensaría que no tenía oportunidad ni que se legislaba a favor de él. Mire que el Código de la Alianza sí está legislando para cuidar y proteger incluso al esclavo, al siervo, ¿no? Al que no pensaríamos que no tenía derecho. Estos sí lo tienen. ¿Por qué? Porque el séptimo año pueden salir libres, ¿cierto?
interesante esta propuesta, este texto. Bueno, ahí viene ampliado el sentido de cómo se comporta el amo, incluso con las hijas, ¿no? Con las siervas que han tenido. Entonces, si eran del siervo, pueden salir libres, pero si no, si se las dio su amo, ¿no? Tanto mujer como hijos e hijas son del amo. Bueno, muy particular. Bueno, a otros todavía nos cuesta un poquitico, pero vamos a ver los siguientes códigos que nos ayudan a ilustrar los elementos que se mantienen semejantes y los cambios que va teniendo los otros códigos. Bueno, entonces ahora voy a invitarles a que leamos y algún otro estudiante nos ayude. Vamos a leer el siguiente texto, que es el código del Deuteronómico en el capítulo 15, 12, 16. No me estoy saliendo del libro del Éxodo, sino que vamos a hacer un paralelismo muy significativo, muy importante. Bueno, entonces voy a ponerle el slide y invito a que alguien alce la mano y vamos a leer el texto de los versículos, capítulo 15, versículos 12 hasta el 18. Y también hice ese subrayado para que veamos las claves que vamos descubriendo. ¿Quién nos quiere ayudar? Alce la mano, por favor, y lo invitamos a leer. Abre su micrófono, su pantalla, su imagen y nos ayuda a leer si son tan amables. A ver, ¿quién nos ayuda? No sé si en el chat ya hay. Familia Silva me está apareciendo aquí que levantó su mano. Sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Entonces, ayúdenos a leer. Si se vende a ti tu hermano hebreo o hebrea, te servirá 6 años y al 7º le dejarás libre. Y cuando lo dejes libre, no lo enviarás con las manos vacías. Lo abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello con que Jehová te haya bendecido. Te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te rescató. Por eso yo te mando esto hoy. Pero si Él te dice, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horarás su oreja contra la puerta y serás tú su siervo para siempre. Así también harás con tu criada. No te parezca duro cuando lo dejes libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años y el Señor tu Dios te bendecirá en todo cuanto hagas. Ok, muchas gracias. Muy amable con tu lectura. Este texto es muy importante y muestra como una progresión, ¿cierto? Un mejoramiento de algunos elementos y empezamos a encontrar unas claves que son muy importantes para comprender cómo funcionan las leyes. Así va la pregunta, ¿no? Recuerdan que habíamos presentado como una solicitud y cuáles son los códigos, cuáles son las leyes que están vigentes. Porque aquí valdría la pregunta, ¿el código de la alianza del Éxodo 21 es vigente? Sí, esa es la respuesta. Pero hay una progresión de esa misma ley en otro momento, en otra circunstancia, que también es utilizada y que es importante y vital. Mire que el tema anterior, el texto anterior del Éxodo 21, hablaba del esclavo y de la esclava, ¿cierto? Fijémonos ahora aquí como en el capítulo 15 del Deuteronomio, que nos dice, si se vende a ti, ¿quién? Tu hermano, ojo, tu hermano hebreo y tu hermana hebrea. Mira aquí ese detalle muy particular, porque mientras en el Código de la Alianza se hablaba de los esclavos, la gente que venía afuera o que no eran del pueblo de Israel, mire que aquí ya hay una variante muy significativa, porque puede ser que por necesidad, por hambre, por muchas circunstancias,
¿no? Cuando dice, si se vende a ti tu hermano, mire que dice, tu hermano que, tu hermano hebreo, o sea, uno igual que tú. Mire, ya no es un esclavo, sino uno igual que tú, un hermano tuyo hebreo o una hermana tuya. Y mire que aquí ese detalle, mientras que en el código anterior la mujer no tenía posibilidades, ¿no? No estaba legislado a favor de ella. Mire que aquí el Deuteronomio modifica, amplía y da garantías también, ya no solamente al hombre, al varón, sino también a la mujer. Mire, aquí una cosa bella. Recuerdan que la vez pasada dijimos que los textos de las mujeres era una defensa, un cuidado, una protección de Dios, ¿no? En este caso era en atención a Sara y después a Rebeca. Ahora mire aquí este código muy bonito, muy bello, que empieza a mostrar esa progresión, ¿no? Se legisla en favor del que es incluso el hermano hebreo y la hermana hebrea. Retoman los mismos elementos que habíamos visto en el texto del Éxodo, que habla cuánto tiempo va a durar el que sea, digamos así, va a trabajar con su hermano. 6 años, la legislación es la misma. Y en el séptimo, ¿qué pasará? ¿No? Los dejará libres, con la particularidad o el detallito que es ya el hombre y también en el mismo grado y las mismas condiciones la mujer hebrea. Mira, ese es un detalle bastante bonito y significativo, valioso para entender lo que queremos mostrar. Bueno, y además vamos en la progresión, versículo 13, mire, dice, y cuando lo dejes libre, ya presupone que en el séptimo año va a quedar libre, ¿no? ¿Qué dice el código del libro? Ah, no lo va a mandar con las manos vacías. Mire que eso es muy importante, muy importante. A diferencia del anterior que decía el otro código, si vino con una mano adelante y otra atrás, le toca irse igual, ¿cierto? El código del hecho, el código de la alianza. En cambio, el código que está presente en el código deuteronómico le obliga a darle una parte, una porción de los bienes del amo. Interesantísimo. Y mire cómo dice en el versículo 14, dice que el amo tiene que abastecerlo de forma liberal, o sea, generoso, generoso. ¿De qué? De sus ovejas, de su era, ¿no? Su campo, de su lagar, ¿no? Le dará de aquello que Dios Yahvé, ¿no? Le ha bendecido. O sea, tiene que participar de las bendiciones que Dios mismo le ha dado al amo y las tiene que participar con aquel que se ha entregado, digámoslo así, como a trabajar forzosamente por circunstancias, puede ser el hambre, puede ser ¿no? Pero que tiene que recibir parte de eso. Y hay un argumento teológico, ¿no? Si Dios te ha bendecido, ¿cierto? Tú también tienes que ayudar, ¿no? Colaborar, ser generoso, ¿no? Abastecer liberalmente a aquel que te ha servido. Y viene el argumento de que decía yo, teológico, ¿por qué? Ah, ¿por qué? Porque el que tiene hoy, ¿cierto? Debe acordarse que en antaño fue esclavo, fue siervo en Egipto. Y que Dios lo liberó, lo rescató, y lo que tiene hoy es fruto de esa bendición, ¿correcto? Entonces mire lo bonito que dice, no solamente es que Dios es bueno y que ha bendecido a los que tienen bienes, sino que incluso a los que no tienen, ¿no? Deben recibir esa participación de esos frutos, de esas bendiciones, y ese es un mandato que le da Dios a alguno, al creyente, al de Israel, ¿cierto? Para que como recibe bendiciones, también comunique las bendiciones en bienes, ¿no? Y viene la continuación allá en versículo 16, fíjese que está retomando el código de la alianza del hecho. Dice,
Pero si aquel, ¿no? Ya no es esclavo, sino hermano hebreo o hermana hebrea, siente que le va bien con su amo, dice, puede optar por no dejarlo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hace? Hace el acto jurídico, ¿cierto? De ir, digamos en palabras nuestras, ir a la notaría, ¿no? Pero aquí viene un detallito que es interesante, porque dice en el código del Deuteronómico que entonces el amo tomará una lesna y le va a hacer el hueco, horadará su oreja contra la puerta, ¿no? Y ese va a ser el acto jurídico con el cual permanece el siervo para siempre en la casa del amo. ¿Qué viene de detalle interesante o significativo acá? Que ya no tiene que ir a donde los jueces, ya no tiene que ir a la puerta de la ciudad, sino que lo puede hacer en la casa. O sea, mire que ya no tiene que ir a donde el notario a pagar la notaría, llamémoslo así en categorías actuales, sino que ese acto jurídico lo pueden hacer en casa, ¿cierto? Que es hacer el hueco, el punzón con la lesna en la oreja como símbolo de permanencia, ¿cierto? En la casa del amo, ¿no? Así permanece a través de un acto jurídico, ¿no? En la casa del amo que le ha acogido. Y entonces dice que interesante ese texto porque retoma el código anterior, ¿cierto? Retoma el código del Éxodo, ¿no? Y lo amplía y le modifica una forma, una praxis. En el versículo 17 dice, bueno, que así también hará con su criada, mire, lo mismo, lo que le pasa al hombre igual a la mujer, ¿cierto? No te parezca duro cuando lo dejes libre, le dice al amo, pues por la mitad del costo de un jornalero que te sirvió 6 años, ¿no? El Señor te va a bendecir. Entonces, ese es fruto, si hay esa postura, llamémoslo así, de generosidad, de ayuda, Dios le va a bendecir. Mire que aquí en este código del Deuteronomio, aparecen unos elementos que para nosotros son significativos porque algo tiene que ver con la relación con la praxis social. Cuando uno ha trabajado, digamos hoy, en una empresa, en una fábrica, no, cierto que debe recibir una participación, ¿cierto? ¿Cómo lo llamamos eso? Las cesantías, ¿cierto? Son de justicia. Mire que ¿qué estoy evocando? Que en el Pentateuco, en la Torá, se abaja para especificar cómo el amo debe abastecer liberalmente a quien que le ha servido, ¿cierto? Y es una proporción, una partecita de eso que han hecho, que han ganado, que han recibido, ¿correcto? No sé si hay alguien está alzándome la mano. ¿Qué preguntas? Con mucho gusto. Sí, lo que pasa es que como bien lo menciona, son bastante diferentes en realidad. Por ejemplo, a mí me llamó la atención, no sé si vamos a volver al código de la alianza del Éxodo, porque el versículo 10 que dice, si toma para él otra mujer, no disminuirá su vestido, su alimento, su deber conyugal. ¿En relación a qué se refiere eso? Porque la semana pasada yo le hice una pregunta con relación a por qué en la costumbre judía, como costumbre, tomaban más de una mujer. Pero, por ejemplo, no me dio ninguna referencia con alguna cita bíblica que esto respaldara que esa era una costumbre que sí se lo permitiera. Entonces yo ahora acabo de subrayar eso, yo no sé si tiene relación con la pregunta que hice la semana anterior. Me gustaría que me diera alguna base como cita bíblica o si fuera en realidad este mismo el texto con relación a la misma pregunta, porque dice si toma para él otra mujer. Entonces yo partí con esa pregunta la semana pasada y tengo esa pregunta hace muchos años porque no me sirve, por ejemplo,
la pregunta tener una respuesta como en relación a qué es costumbre, pero tiene que haber, así como en el Código de la Alianza, debe de haber algún respaldo en algún texto, porque costumbres hay muchas en la Biblia, pero algo de donde ellos se basaban específicamente textual como para ellos hacer esa práctica. No sé si este es el texto en realidad, si se refiere a lo mismo. Esa es mi pregunta. Sí, señora. Bueno, es cierto que hay diversos códigos para para que aparezca un código, una ley, una legislación. El antecedente que está es prácticas, costumbres, cosas permitidas que están incorporadas en el código, ¿cierto? O sea, el antecedente del código, en este caso, el código de la alianza del capítulo 21, tiene un antecedente anterior, llamémoslo así, que está plasmado en distintos pueblos, en distintos lugares geográficos y que es recogido, rescatado, en este caso, uno, en el libro del Éxodo, capítulo 21, y vamos a ver cómo, si esa práctica es admitida, es permitida, ¿cierto? Es retomada en otros códigos. En este caso, por ejemplo, el código del Deuteronomio, y después vamos a ver el código de el Levítico. O sea, hay tres códigos, tres legislaciones que retoman esa práctica. Entonces, si aparece en el código, es porque es admitido, ¿correcto? Entonces, podríamos decir que de alguna manera lo que estamos es recogiendo una realidad anterior, ¿cierto? Que es escrita o recopilada en el escrito, en este caso, en el código. Entonces, sí hay un antecedente y hay porque aparezca en el texto bíblico es porque ha sido asumido una práctica que es ampliada. En este caso, por ejemplo, el texto del capítulo 21 de Éxodo recoge una práctica que después es ampliada, modificada, cambiada, añadida en el código deuteronómico. Entonces sí hay antecedentes y ya podríamos explicar, buscar si la preocupación o la pregunta tuya va dirigida a tratar de buscar los antecedentes anteriores al texto sagrado. Ahí sería otro momento, otro espacio para devolvernos a cuáles son las realidades o los antecedentes historiográficos que formulan la elaboración de un texto, de un escrito. No sé si ahí te voy contestando. ¿Me cuentas? Sí, porque creo que en la anterior nos había quedado un poquito como incompleta, pero sí, indudablemente, que si aparece un código como el de la Alianza, capítulo 21, o el deuteronómico, en el Deuteronomio, capítulo 15, o en el libro, en el código de la ley de santidad, capítulo 25 del Levítico, es porque experimenta esa transición, esa evolución y esa, de pronto, modificación. Pero bien, existe ese proceso en el que las costumbres, las prácticas se convierten en ley. Entenderíamos de esa manera. ¿Sí te contesté? Aunque voy a ahondar ahorita más en la explicación de cada uno de estos tres códigos. Estoy solamente leyendo el texto y señalando los aspectos que nos parecen significativos. Ya voy a entrar ahorita un poquito en el desglose de cuáles son las semejanzas, las diferencias y las omisiones entre uno y otro. ¿Cierto? Voy a tratar de darle más tema. ¿Te alcancé a contestar? ¿Me dices? ¿Me afirmas? Bueno, medio, ya voy a ir a completártela porque quiero recorrer los tres códigos y empezar ya a ahondar en cada uno de ellos. Bueno, gracias. Voy para el siguiente texto, el siguiente código, que de alguna manera nos ayuda a comprender esto que queremos decir o hacer, ¿no? Bueno, entonces permítame, voy a cambiar de slide. Y vamos a vernos al tercer código. Le invito a quien desea ayudarnos a leer este otro código que corresponde al libro del Levítico en el capítulo 25, versículos 39 al 43.
Bueno, otra persona que nos quiera ayudar a la lectura del texto y se van a dar cuenta de unos elementos que van a aparecer. ¿Quién alzó la mano? Marcela. Marcela, bienvenida. Muchas gracias por compartir con nosotros. Abre tu micrófono y empezamos a leer. Dice, lo puedo leer en la pantalla, ¿verdad? Sí, señora, claro. Si tu hermano empobrece estando contigo y se vende a ti, no lo harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero será contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa junto con sus hijos. Volverá a su familia y regresará a la posesión de sus padres, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos de manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Muy bien, Marcela, muchas gracias por la lectura. Este texto, tercer texto que estamos leyendo, es muy importante y muy significativo porque evoca o retoma tanto el código de la alianza como el código deuteronómico, y aquí le da un giro, un cambio muy importante. Fijémonos cómo habíamos dicho que en el primer texto se hablaba del esclavo y de la esclava, o sea, alguien que podía ser normalmente de otro pueblo, ¿cierto? Otro pueblo que era esclavizado, que era sometido. En el segundo texto ya no nos habla no de los esclavos, sino de un hermano y una hermana que han empobrecido, que se contrata, llamémoslo así, durante 6 años y en el séptimo sale libre, ¿cierto? Y en este tercer código, el código de la santidad, aparece una variante muy importante. Dice, este hermano, mire, vuelve y toma ya el tema del hermano o hermana, si empobrece, o sea, le cogió la etapa de las dificultades económicas, no tiene con qué vivir, dice, si tu hermano empobrece, ojo, y se vende a ti, o se contrata, digámoslo así, la equivalencia hoy, no lo harás servir como un esclavo, o sea, no lo puede tratar como un esclavo. ¿Por qué? Porque este señor es tu hermano, miren detalle, ¿sí? Es tu hermano. Y dice en versículo 40, como criado, como extranjero estará contigo, ¿no? Pero aquí cambia el comportamiento legislativo. ¿Hasta cuándo va a permanecer el hermano que se empobreció? Ojo, hasta el jubileo. Ya no está hablando de los 6 años y que en el séptimo es liberado, sino que el jubileo es ¿cuándo? Entre el año 49 y el 50. Mire que se le alarga el chico al que se contrata, el que de alguna manera lo que especifica el texto se vende ante el amo, ¿cierto? Cambia el tiempo, cambia a el tiempo del jubileo, 49, 50 años. Entonces, mire, después del jubileo, este hermano saldrá libre de su casa, de la casa del amo, saldrá con los hijos. ¿Se acuerda que en el primero, en el del Éxodo, no podía salir con sus hijos y no le daban nada? En cambio, en este de la santidad, puede salir de la casa de su amo junto con sus hijos, volverá a su familia y además que van a devolverle las posesiones que había perdido, fruto de ese jubileo, ¿no? ¿Y cuál es la razón teológica? Porque son mis siervos, dice Dios, ¿no? Los cuales yo saqué, el tema teológico, histórico, yo saqué de la tierra de Egipto, y por eso no serán vendidos como esclavos. En este código, muy importante, muy particular, se abole la esclavitud dentro del pueblo de Israel. O sea, ya no está permitido que incluso por pobreza,
por pérdida de sus bienes materiales, etcétera, nadie puede ser convertido en un esclavo. No será vendido a manera de los esclavos. Y mire que además le dice al amo, le dice, además, usted, el dueño, el amo, no se puede convertir enseñorándose con él con dureza, ¿no? Sino que tendrá amor, temor de Dios para con su hermano. Mire cómo aquí este tercer código genera un cambio, una transición entre la práctica o la realidad presente en el código de la alianza, después un desarrollo, un cambio en el código deuteronómico y ahora el código de la santidad. Bueno, hemos leído los tres y voy a entrar a profundizar un poquito algunos de los aspectos que nos llama la atención. Bueno, entonces la comparación entre estos textos, el del Éxodo, capítulo 21, Deuteronomio, capítulo 15 y ahora el último, el Levítico 25, presentan algunas semejanzas y divergencias. Algunos aspectos, algunos puntos de estas dos reglamentaciones, me refiero a Éxodo y Deuteronomio, la legislación del Deuteronomio corrige, cambia, modifica las prácticas del código de la alianza, ¿no? Primer aspecto. Segundo, ¿no? El código del Deuteronomio es menos detallista que el código de la alianza y añade algunos elementos nuevos, modifica los aspectos de esto. Entonces aquí vemos unas semejanzas que son particulares entre estos textos y voy a ver las diferencias. Entonces, primera semejanza. Las convergencias más importantes al menos son tres, digámoslo así. Una, que las leyes, perdón que se me está molestando aquí, las dos leyes, ¿no? La del Éxodo y del Deuteronomio, tratan del tema de los esclavos, de los hibrid, ¿no? Esclavos. La segundo elemento de semejanza, la duración de la esclavitud en estos primeros dos códigos es de 6 años y el esclavo consigue la libertad el séptimo año, el séptimo año. Y en tercero, que si el esclavo prefiere quedarse con su amo, se efectúa la misma operación de perforar el oído del esclavo con un punzón contra la puerta, signo de permanencia en la casa del amo. Esas son las semejanzas o los parecidos entre el libro, el código de la alianza del Éxodo y el del Deuteronomio. Voy a decir un poco. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos para después entrar a ver el de la ley de santidad? En primer lugar, la primera y más importante es el modo de tratar a las esclavas. Atención. El código de la alianza trata de manera opuesta a los esclavos masculinos que a las mujeres, ¿no? Puesto que la esclava no puede ser liberada después de 6 años en el código de la alianza. Su manumisión no será como la de los esclavos varones. Mira aquí una diferencia profunda entre Éxodo y Deuteronomio. En cambio, en el código deuteronómico, el estatuto es igual tanto para el hombre esclavo, para el masculino, como para la mujer. Si un hermano tuyo, hebreo o hebrea, mira ahí, dan el mismo nivel de trato a mujer y a hombre, ¿cierto? Se venden a ti como esclavo, te servirá 6 años. Pero al séptimo, ¿no? Le permitirá salir, irse, código en el Deuteronomio 15:12. Ambos servirán durante 6 años, hombre y mujer, y quedarán libres en el séptimo. Lo mismo vale para el caso del esclavo que quiere quedarse con su amo. ¿Cuál es el signo que es la acción que tiene que hacer? Perforarle la oreja con un punzón, ¿no? Lo mismo
hará con el esclavamiento de la mujer también. Si se quiere permanecer en la casa del amo, entonces tiene que perforarse su oído con un punzón como signo de permanencia en la casa del amo. El esclavo y la esclava no son personas cualesquiera en este código, en este segundo código del Deuteronomio, sino que son personas denominadas hermano o hermana. Mire, es tu hermano, dice el código, ¿cierto? O sea, no es un esclavo por allá de afuera o de otro pueblo al que yo pueda, no, es tu hermano. El código deuteronómico insiste en el tema de la fraternidad y de la solidaridad que debe unir a todos los miembros del pueblo de Israel. Entonces, mire la importancia de darle el mismo nivel, el mismo trato, tanto al hombre como a la mujer. Esto es bonito e importante. ¿Por qué? Fíjense que nosotros nos imaginábamos que al ser textos, narraciones o legislaciones hechas por textos patriarcales, hechos por hombres para el pueblo, no sé cuántas, que ignoraba la importancia de la mujer. Y mire que no, mire porque le da el mismo nivel, la incluye dentro de la legislación con los mismos derechos y deberes, ¿cierto? Oportunidades que tenía. Entonces, ese aspecto es valioso. Además que, en el segundo ítem dice, cuando el esclavo y la esclava finalicen el tiempo de su servidumbre, ojo, la legislación deuteronómica, ¿no?, introduce el derecho a buena salida, o sea, a una indemnización, ¿cierto? Que se satisface en el momento como una liquidación cuando finaliza el contrato de trabajo. Entonces, mire que aquí hay unos antecedentes significativos e importantes porque eso permanece socialmente hasta los días de hoy, ¿no? O sea, usted tiene derecho a recibir una indemnización, una liquidación por el tiempo que ha trabajado, ¿cierto? Entonces, cuando la esclava y el esclavo o la esclava, mujer, finalicen el tiempo de servidumbre, la legislación provee un derecho a buena salida. ¿Qué significa eso? Según este derecho, el esclavo y la esclava pueden disponer de algunos bienes, ¿cierto?, para poder sobrevivir inmediatamente después del tiempo de salir de la servidumbre. Durante 6 años ha trabajado para su amo y por ello disponen de muy pocos bienes que le permitan, o muy pocas cosas, y entonces el código provee, si no se les ayuda, casi indudablemente quedarán condenados a la miseria, ¿cierto? Entonces mire la óptica que va teniendo el código, en este caso, la ampliación que va teniendo el código deuteronómico en favor del hombre y de la mujer para una buena salida y que tenga una indemnización, una liquidación. No se estaba alzando, perdóneme la mano, Fernando. Fernando, con mucho gusto, exprésanos tu pregunta, tu duda. Profesor, buenos días. Tengo una inquietud básica nada más. ¿Por qué el término Obed en hebreo se traduce como esclavo cuando la orientación está dada más para siervo? Porque incluso en el Levítico 29 dice Abodá Obed, que significa liberarlo de su servicio de siervo. Esta es la inquietud que tengo. ¿Por qué se le da esa connotación de esclavo en las traducciones? Cuando en realidad no está hablando en términos de esclavitud, porque entendiendo el contexto, hasta ahí lo veo yo, tal vez esté equivocado. En este tiempo el esclavo nacía esclavo y moría esclavo. Entonces acá se da otra connotación como que hay una relación distinta, pero no es de esclavitud, sino más bien de servicio. Esa es mi pregunta. Bueno, sí, se dan las dos, Fernando. Hay una relación de servicio, de obediencia, ¿cierto? Pero también hay una práctica anterior, por ejemplo, en Israel, perdón, en Egipto, para la construcción de las pirámides,
cogieron de distintos pueblos y los raptaban, se los robaban, ¿cierto? Y los llevaban a construir las grandes obras, las grandes construcciones, y lo único que les daban era medio alguito de comida y no más, no tenían ningún derecho. Era un esclavo coartado, cohibido de elegir, de poder irse, de, bueno, cosas de ese estilo. Entonces, esa práctica así fue que se construyeron los imperios, tanto el de Egipto como el de Mesopotamia, como el romano, todos. Entonces, raptaban, llamémoslo así, ¿cierto?, a otros pueblos, a otras pequeñas tribus, y se los llevaban para que trabajaran hasta morir del cansancio y del agotamiento. Esa era una práctica común. Y otra cosa es la práctica de que en su casa tuvieran cierto servicio, llamémoslo así, pero en primer lugar lo hacían a aquellos que eran tomados de otros pueblos y los ponían a vivir ahí obligatoriamente en la casa del amo. Ese sería como el primer código. Entonces, ahí esa diferenciación, los dos textos marcan las dos categorías, y en el que nos estamos refiriendo es el hibrid, ¿no? El esclavo que no tenía derechos. Después, en ese aspecto, el esclavo empieza a tener ciertos derechos y viene la connotación o el cambio entre el Código de la Alianza, que hablaba de los esclavos, los que fueron así tomados, mientras que en el Deuteronomio ya no está refiriéndose a los esclavos, sino a los que entran a un servicio. Y en este caso, incluso los hermanos del pueblo de Israel, ¿sí? Los mismos miembros del pueblo de Israel. Entonces, sí, son las dos connotaciones, son las dos prácticas. Habría que distinguir en los textos, en los lugares, qué reflejo, qué práctica se está dando ahí, ¿cierto? Pero sí son las dos. No sé si te contesté, Fernando. Correcto. Gracias por tu asentimiento. Voy a terminar de cerrar aquí lo que estábamos diciendo sobre las diferencias entre los dos códigos. Estoy todavía explicando la diferencia entre el Código de la Alianza, Éxodo 21, y el deuteronómico, en Deuteronomio 15. Bueno, otra cosa importante que tendríamos que recalcar, que es lo que me interesa, es que dentro de esos dos códigos, el ritual de la puerta, ¿cierto? La puerta en el libro del Deuteronomio comporta una novedad. Mire, ya no se desarrolla ante Dios. Mire que ese era el código anterior, ¿sí? Los cambios que se van dando en las prácticas y en las cosas que se van dando. El libro del Éxodo pedía obligatoriamente que se tenía que ir a la presencia de los jueces en la puerta de la ciudad. Era el lugar como las notarías, llamémoslo así. Mientras que el Deuteronomio dice, ya no se necesita ir a la presencia de Dios, o sea, a la puerta de la ciudad donde estaban los jueces. Muy probablemente en un santuario local se podía hacer, sino también en la puerta de la casa del amo. O sea, esa notaría que estaba establecida obligatoria en Éxodo ya desaparece, y ese mismo acto jurídico, porque es un acto jurídico, se hace en la puerta de la casa del amo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Deuteronomio solo puede haber un santuario central y no todos podrían ir hasta el santuario. La reforma que genera el código deuteronomista modifica muchas cosas, y dentro de ellas ¿será que todo el mundo podía ir a la puerta principal de la ciudad, a la única que había donde estaba el santuario? No. Entonces, por eso se permite que el código tenga cierta flexibilidad, y esa práctica que se hacía antes solo ante la presencia de Dios ya se puede hacer en la casa del amo. Estoy tratando de hacer entender cómo las prácticas, ¿no?, las costumbres van experimentando esa transición, una evolución. Indudablemente, eso no es que pasen al tiempo, ¿no? ¿no?, cambia al paso de muchos años, ¿cierto? Y esa modificación del código implica una relectura, ¿no?, una actualización de las realidades que se están dando
ahí. Bueno, entonces estábamos hablando del ritual de la puerta, que es el acto jurídico, importantísimo para entender qué es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a señalar una cosita que son las omisiones que están, por ejemplo, lo que no está presente en el código, en este caso, deuteronómico, ¿no? Bueno, aquí voy a mencionar dos cositas. La regulación deuteronómica es más sencilla que la del Código de la Alianza. Solo trata de la duración de la servidumbre y de las condiciones de la liberación, dejando fuera todas las cláusulas concernientes al matrimonio del esclavo y de la esclava, que ocupan mucho espacio en el código por allá a partir del capítulo 21. Acá nuestra amiga de la familia Silva. Miremos el capítulo 21, los versículos 2 al 11, ¿cierto? Entonces mire cómo ese contenido que está presente en el código del Éxodo ya está dejado de lado, ya no lo absorbe lo que estaba presente allá en el Éxodo, lo deja como de lado. También, otro clave, mientras las omisiones, ¿qué le añade? ¿Cuáles son los añadidos de la ley deuteronómica? La reglamentación deuteronómica es más teológica comparado al del libro del Éxodo, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 15 menciona 3 veces el nombre de Yahvé, 3 veces, Yahvé, Yahvé, versículo 14, versículo 15 y versículo 18 de este capítulo. 2 veces habla de la bendición, mire, capítulo 15, en el versículo 14 y 18, y además se enlaza la legislación sobre el esclavo a la experiencia del Éxodo, cosa que no dice, que no hace el código del Éxodo, ¿cierto? Es decir, incluye la importancia como argumento histórico de la historia de la salvación, la acción de Dios que ha salvado, ¿cierto? Así como Israel fue esclavo en Egipto y Dios, Yahvé, lo liberó, ¿no? Yahvé, que es su Dios, ahora debe liberar a sus propios esclavos y no los debe dejar marchar con las manos vacías. Mire que ese argumento es el que adiciona el código deuteronómico en comparación al código del Éxodo. ¿Cuál es la conclusión de estos dos códigos? El problema principal de la ley del Deuteronomio es el de la liberación de los esclavos y esclavas, cosa que no era totalmente absorbida en estas primeras etapas antes del Éxodo y que reflejan el libro del Éxodo. El Deuteronómico, el libro Código Deuteronómico, insiste mucho más que en la ley del Código de la Alianza en los derechos de los esclavos y de las esclavas. Mire que hay una transición, porque antes no, o sea, sencillamente mataban a los esclavos, los dejaban morir, ¿cierto? Por eso estaba yo citando, por ejemplo, la experiencia tanto de Egipto como de Mesopotamia, ¿no? De cómo arrasaban, cogían a los varones normalmente y a las mujeres jóvenes para llevarlas a transportarlas a esos lugares de construcción de las grandes, por ejemplo, las pirámides, etcétera, y morían allá esclavizadas y por hambre, famélicos, ¿no? Mientras que estos otros códigos van mostrando una experiencia ulterior con unas connotaciones que recogen cosas del entorno de los otros pueblos y que de alguna manera Israel va cambiando, haciendo una transición, una modificación de algunos de las prácticas y quedan insertadas en los códigos. O sea, para que aparezca en la legislación, en el código, es porque cambió, modificó lo que estaba anterior. Bueno, voy a continuar ampliando la temática a partir de 2 cosas. Vamos a ver si nos da el tiempo. Bueno, nos quedan 15 minuticos. Al menos vamos a mencionar
algo sobre el Éxodo 21, el decálogo, que nosotros los conocemos, y lo mismo, 3 códigos que tienen una semejanza de ese código del Éxodo 21, 1:17, lo que dice, lo que refleja el código deuteronómico 5, 6, 21 y el capítulo 34 del Éxodo, que es otra progresión. Bueno, entonces les voy a invitar a quien desee nos ayude a leer este decálogo. Voy a introducir con unas ideitas. El decálogo es el texto fundamental de todas las leyes del Antiguo Testamento. Primer elemento, primera idea que es importantísima. Este texto, el decálogo, es el único texto que Yahvé transmite directamente a su pueblo. O sea, que la tradición dice que eso no lo escribió Moisés, sino que fue recibido, ¿no? La mediación de Moisés. Además, según varias atestaciones, Dios mismo lo ha escrito directamente en las 2 tablas de piedra en su versión 1 y versión 2, ¿no? Porque recuerdan que después Moisés lo rompe, lo daña y tiene que volver a presentarlo. Este código, ¿no? Es un decálogo ético que se encuentra en 2 formas presentes en el Pentateuco, uno en el capítulo 20 del Éxodo y otro en el Deuteronomio 5, 6, 21. Dado que en los 2 casos el mismo Yahvé proclama el mismo decálogo en el mismo momento y en el mismo monte, en el monte Sinaí. Entonces van 2 experiencias, dos relaciones, 2 relatos. ¿Sería normal encontrar 2 veces el mismo texto? Nos lo preguntamos. Sin embargo, no es así. Los exegetas han enumerado al menos unas 20 diferencias entre el código del Éxodo 20 y del Deuteronomio. El texto del Deuteronomio contiene una serie de añadidos con respecto al texto de Éxodo 20. En 7 ocasiones, solo se trata de unas conjugaciones coordinativas que en hebreo es we, en la conjunción y para nosotros en español, ¿no? Entre las divergencias hay signos significativos. Bueno, entonces vamos a mirar el texto. ¿Quién nos va a ayudar a leer, por favor, este texto, capítulo 20, versículos 1 al 17 de este libro del Éxodo? ¿Quién nos ayuda, por favor? ¿Quién alzó la manito para ayudarnos a leer, por favor? Mari, bienvenida, Mari Larios, bienvenida, ayúdanos, gracias por ayudarnos en la lectura. Ok, Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17 dice, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra, que el Señor tu Dios te da.
no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falsos testimonios contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Hasta ahí, Correcto. Sí, señora, muchas gracias. Bueno, aquí hay varios elementos significativos en este texto, pero por mor de tiempo voy a tratar de que leamos el otro texto y vamos a hacer la comparación entre uno. Yo puse la didáctica de los colores para visualizar cuáles son las claves. Por ejemplo, los 10 mandatos empiezan con un imperativo, con un prohibitivo, que en hebreo es lo, ¿no? En una forma wajibtol, que es muy distinta a la otra versión. En este texto del Éxodo, las motivaciones son distintas entre el Éxodo y el Deuteronomio. Entonces, por eso vamos a ver, hacer énfasis en el mandato del reposo divino del séptimo día, mientras que el Éxodo está hablando de la creación, en cambio el Deuteronomio va a hablar de la experiencia del Éxodo. Entonces vamos a mirar, permítame un momentito, vamos a ir a el texto del Deuteronomio. Agradezco quien nos ayuda a leerlo. Vamos a leerlo en continuidad y van a tratar de encontrar cuáles son las semejanzas y las diferencias entre uno y otro. A ver, ¿quién me ayuda, por favor? Agradecemos quien nos alza la manito y nos ayuda a leer. Cualquiera. Marcela, muchas gracias. Dale, muchas gracias. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguno de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero que muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el séptimo día es el día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el forastero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Honrará a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Siguen al 17. ¿No matarás? Espérese, que no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo y no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni dará que sea, ni nada que sea de tu prójimo. Correcto, muchas gracias. Mire que aquí vamos a estar bien estableciendo, mostrando dos textos que aparentemente son similares, ¿no? Son cercanos, a veces como que lo leamos como si fuese uno otro igual, pero estamos empezando ya a señalar varias cosas importantes, como lo decíamos que el texto del Decálogo del Éxodo 20, el argumento es la creación, ¿cierto?
Mientras que en el Deuteronomio, es la historia de la salvación. Y mire por qué. Miremos en Deuteronomio en el versículo 6, como dice, que el Señor te sacó, ¿no? Yo te saqué de Egipto. Mire el argumento histórico, ¿no? Y esa clave aparece nuevamente allá metida en el versículo 15. Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó. Mire, utiliza el mismo verbo sacar, importante, es muy significativo. Lo que tengo en colores es la semejanza que va teniendo un texto del otro, pero también cómo va ampliando o va alargando algunas categorías. Por ejemplo, digamos que el Éxodo 20, en los versículos 13 al 17, contiene 5 mandatos sociales, decíamos, no coordinados, y aparece y aparentemente como sin cierto orden. Mientras que en este segundo texto, Deuteronomio 5, 17 al 21, hay 6 mandatos que sí están coordinados y que forman una serie de secuencias sucesivas, ¿no? Refiriendo los delitos y la causa del delito, ¿no? ¿Cuál es la causa del delito y cuál es cuál es el delito y cuál es la causa principal de que esto se genere? Fijémonos cómo entre un texto y el otro, hay aparentemente semejanzas, pero también hay diferencias, hay cambios. ¿Por qué hay cambios? Uno se preguntaría, pero bueno, si lo hizo Dios y se lo dio a Moisés, ¿por qué hay 2 versiones distintas? Porque hay 2 versiones diferentes con ciertos detallitos, con ciertas, como es ley, como es un código, pues debería decir exactamente lo mismo, ¿cierto? Aquí encontramos una de las cosas con las que vamos a ver que hay una progresión, un cambio en los textos y una evolución, un desarrollo. Bueno, me quiero ir terminando el siguiente código. ¿Quién me ayuda? Capítulo 34 del Éxodo, desde los versículos 11 al 26, por favor. A ver, ¿quién me ayuda? Generosamente alguien que hace su manito y nos ayude a leer este texto. Patricia, bienvenida, muchas gracias. Si quieres empezamos a leer, abre tu micrófono. Ahora sí, gracias querido profesor, gracias hermanos en Cristo. Éxodo 34, vamos a leer en los versículos del 11 al 26, con la ayuda del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición.
La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado. En el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Wow. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová al Señor, Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra. Cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Aleluya. Gloria a Dios. Hasta aquí mi parte. Gracias, Patricia, muy amable por tu lectura. Fíjense cómo aquí encontramos un tercer código de decálogo, que es un decálogo cultual, ¿cierto? Y que hace un énfasis, unas descripciones sobre la importancia del culto exclusivo a Yahvé, prohibiendo dar culto a otros dioses, ¿cierto? Y dando unas leyes sobre los sacrificios, sobre el calendario litúrgico, ¿no? Un decálogo eminentemente cultual. En este capítulo 34, hasta la prohibición de rendir culto a otros dioses viene formulada de una manera distinta, comparada a la del Éxodo 23 que ya leímos. Por lo demás, el capítulo 34, del 34 al 26 tiene un paralelo con la parte final del Código de la Alianza del capítulo 23, o sea, viene una conexión, ¿sí? Tendríamos que hacer un análisis comparativo para entender cómo hay una correspondencia, y los demás capítulos del Éxodo tienen ahí un movimiento, llamémoslo así. ¿Qué cosa notamos aquí en estos 3 códigos? Que hay unas repeticiones, que hay unas tensiones, llamémoslo así, unas contradicciones. Vemos diferencias en los discursos divinos que están presentes en cada uno de ellos, ¿cierto? Desde el punto de vista literario, ¿no? Encontramos que probablemente estos textos representan una experiencia en distintas épocas, que pertenecen a diferentes situaciones y además a distintas preocupaciones que fueron cambiando, evolucionando, transformándose hasta la vista, digamos, teológica de lo que estamos viendo hoy. Desde el punto de vista teológico, hay una diversidad de leyes que pareciese se van corrigiendo mutuamente, ¿no? Y que la autoridad
va experimentando, digamos, cierta transformación, ¿no? Particular, porque para Dios solamente Yahvé puede cambiar una ley. Y entonces vendría la pregunta, ¿cuál es la legislación vigente, ¿no? Por eso habría que, en este caso, con este texto de Éxodo 34, preguntarnos, ¿qué debe hacer un creyente cuando tiene esa dificultad entre un texto, un código, otro código y otro aparentemente distinto, ¿cierto? Tendríamos que, como en el mundo de Israel, acudir a, por ejemplo, a los jueces, que son los expertos en la ley, estoy utilizando una metáfora, ¿cierto? Para que le clarifique a uno cuál código debe seguir. Para nosotros en la actualidad podría ser algo así como no sé, las leyes o las normas tributarias que hay en un país, digámoslo así. ¿Por qué? Porque uno se pregunta, debo, no sé, pagar declaración de renta y cuál régimen me cubre, me toca, o este, o aquel, o aquel otro. Algo semejante estoy tratando de expresar cómo los expertos de la escritura del texto son los que clarifican al creyente para ver cuál de los tres códigos utilizar. Pero al final de cuentas, los tres códigos que hemos mencionado, que hemos enunciado, son vigentes y tienen actualidad. ¿Qué tiene que hacer el creyente, el seguidor? Pedir orientación para ver cuál código debe aplicar en su realidad, en su circunstancia y en su momento actual. Bueno, no sé si nos queda espacio para preguntas de los que hemos venido haciendo. He enunciado esos paralelismos. Voy a dejar de compartir y voy a dejar abiertos estos últimos minuticos para tratar de recibir. Por ejemplo, como en el caso que nos mencionaba aquí a nuestra hermana de la familia Silva, me gustaría que le podamos ampliar. Para eso tengo ahí el chat y lo que está en el campus, para tratar de abondar los aspectos que me está sugiriendo, ¿no? Pues si no, para no quedarnos en la exposición de pronto un poco frenados. ¿Quién más me quiere hacer preguntas o si quiere ampliar otra cosa? Fernando. Profesor, una pregunta. Todas estas visiones de cambios aparentes entre el Éxodo, Deuteronomio, Levítico, ¿tienen que ver también con el tema de las tradiciones yavista, elogista, deuteronomista? Por eso los cambios en el texto, tal vez es otra visión, es otra connotación, ¿o no? Sí, señor. Cada uno de estas tradiciones comportan pues una experiencia, un contenido, un análisis, una visión de Dios y de las praxis, digamos, legislativas, pero también recuerda que hay otra cosa que es importante, que la redacción final que nosotros hemos conocido es fruto de todo la experiencia posterior al exilio. Entonces el proceso redaccional final ha sufrido todas esas etapas, todos esos momentos, todas esas circunstancias, y nosotros lo que ya recibimos es la parte, digamos, final, el código en su forma final, pero que recoge todas esas diversas multitud de redacciones, de escrituras. Entonces ahí es lo que nosotros tratamos de discernir y de buscar cuando vamos haciendo exégesis en cada uno de los textos. Bien, Fernando. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Nadie más alza la mano. No sé si en el chat había alguna otra inquietud como para ir cerrando. Bueno, yo tendría que decir que pues tenemos mucho más por aprender, por explorar, por dedicarnos cada tiempo a cada texto. Hemos hecho pues un panorama, digámoslo así, pues por las circunstancias
hemos tratado de abordar los 5 textos que forman la Torá y tratar de clarificar algunos aspectos que nos ayuden a hacer pues una conexión, una articulación con todo lo que es estos 5 libros maravillosos. Entonces, pues invitarlos a seguir interesados, deseosos de seguir aprendiendo, de dedicarle tiempo a la palabra, a leerla, a meditarla, a pedir orientación, ¿cierto? Así como en los expertos de la puerta de la ciudad, que eran los jueces, ¿cierto? Así de alguna manera también tenemos esa orientación necesaria para que quienes nos acompañan, nos iluminan, nos enseñan, nos ayuden a clarificar en cada uno de sus momentos. Entonces, esa es la invitación para todos. Fernando volvió a alzar la mano. Sí, perdón, ya que no preguntan, yo quiero seguir preguntando. Sí, dale. Perdón. Aprovecho mejor. A ver, este tema de las diferencias, profesor, también tiene que ver con el desarrollo de la evolución incluso de los actos de Israel. Por ejemplo, al inicio le dice, estos son los 10 mandatos. Después le dice, no, pero recuerda que estos mandatos soy yo, Jehová, el que te los da. Y después dice, recuerda que no vas a ser como, vas a tener estos problemas, pero te doy estos 10 mandatos, yo soy Jehová, y además de eso, no puedes hacer como los otros pueblos extranjeros. Tiene que ver con el desarrollo también de los errores de Israel, de la forma de actuar de ellos, y nos muestra que la palabra de Dios evoluciona, pero no cambia. Es decir, se va como transformando de acuerdo a la situación de experiencia del pueblo. Sí, podríamos decir algo semejante, Fernando, que los textos reflejan procesos de cambio, de transición, pero permanece en esencia lo fundamental, ¿cierto? Pero va ampliando el redactor final, termina añadiéndole, modificando, respondiendo a una pregunta, a una realidad, a una circunstancia, a un problema, y le va añadiendo y le va modificando. Recuerdo una cosa que yo decía al inicio, que los textos de la escritura, ¿no? Lo que nosotros, a diferencia de lo que nosotros conocemos como versión final, eran textos vivos. Cuando digo textos vivos, es que se les puede añadir, modificar, ampliar, coger otro código y adicionarle otra categoría. Y indudablemente, ¿por qué hacen ese cambio? Porque también el pueblo o los pueblos o las tribus que componían este desarrollo también van experimentando cambios, transformaciones a lo largo de la historia. Entonces, indudablemente son los 2 factores que componen y que vienen a cristalizarse en la versión final del texto. Bueno, Fernando, espero más o menos haberte contestado. Si vienen más inquietudes, con mucho gusto a través del campus puedes dirigir preguntas al profesor y con mucho cariño y con muchas ganas voy a acompañarles y a contestarles. Bueno, desearles bendiciones, gracias por su tiempo, por permitirme llegar a ustedes y con la gracia de Dios, pues ojalá volvamos a tener otro espacio de aprendizaje y de ayuda en la profundización de la palabra del Señor.